Nadie en el barrio podía imaginar lo que una mujer es capaz de hacer cuando la vida se lo arrebata todo en una sola tarde. Dicen que cuando una madre se queda sin hogar, sin apoyo y con 6 hijos mirando a sus ojos, algo en su interior despierta. Algo que no se rompe, sino que se vuelve feroz. Pero nadie estaba listo para ver hasta dónde llegaría ella. Esta no es una historia de héroes ni de villanos claros. Es la historia de una mujer que tuvo que enfrentar el desprecio, la pobreza y la humillación pública, mientras llevaba en silencio una fuerza que nadie veía. Y ojalá você esté preparado, porque cuando a verdade aparece, mesmo aquelas que todos preferem esconder, ela transforma todo. Todo. Sigue escuchando, porque esta historia no se cuenta, se siente. Todavía no amanecía en la colonia San Andrés, en Guadalajara, cuando el sonido suave del molcajete comenzó a romper la quietud de la casa. Marisol estaba de pie frente al fogón, preparando tortillas y calentando agua para el café, igual que todos los días. Sus manos se movían mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos, como si su alma aún no hubiera despertado. El aroma a maíz recién prensado llenaba la cocina, mezclado con el olor tenue del café de olla, ese que hacía con canela porque a sus hijos les gustaba así. La casa era vieja, de paredes descascaradas y techo que se quejaba cuando el viento soplaba fuerte. Pero era el lugar donde sus hijos reían, jugaban, se enojaban y volvían a reconciliarse. Ahí se sembraban sueños, aunque pequeños, aunque frágiles. Mateo, su esposo, trabajaba como albañil. Algunos días lo llamaban para una obra, otros no. Volvía cansado, con los brazos adoloridos y las manos agrietadas, pero siempre con una sonrisa cuando veía a sus hijos correr hacia él. Había pobreza, sí, había dificultad, pero también había amor. Y para Marisol, eso era suficiente para seguir respirando. Aquella casa no les pertenecía. Había sido de don Julián, el padre de Mateo, un hombre duro pero trabajador. Cuando murió, dejó la propiedad a su hijo mayor, Ernesto. Desde entonces, Ernesto administraba todo como si fuese un rey en su pequeño territorio. Se presentaba en la comunidad como un hombre de valores, respetado, correcto. Traje los domingos, misa en la iglesia, la palabra familia en la boca. Pero Marisol sabía que detrás de ese barniz había una frialdad que lastimaba, un orgullo que no conocía empatía. Esa mañana, el silencio tenía un peso distinto. Los niños aún dormían, amontonados en los colchones del cuarto. Diego, el mayor, ya mostraba una madurez prematura. Lucía dormía con un cuaderno bajo el brazo, como si temiera que alguien se lo quitara. Los más pequeños respiraban profundamente, ajenos a la fragilidad del mundo. Entonces tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte, fue un toque suave, casi tímido. Marisol se secó las manos en el delantal y caminó hacia la puerta con un presentimiento que se clavaba en el pecho como espina. Al abrir, encontró a Julio, vecino del barrio, un hombre de pocas palabras, siempre serio, pero esa mañana su mirada estaba caída, como si llevara un peso demasiado grande encima. «Marisol», dijo, con voz quebrada, «hay algo que necesito decirte, pero, por favor, siéntate». Ella no se sentó. Solo sostuvo el marco de la puerta con la mano, como si ese pedazo de madera pudiera sostener todo lo que estaba a punto de caer. Julio respiró hondo, tragó saliva y las palabras salieron. Y con ellas, el mundo de Marisol se detuvo. La cocina perdió su aroma. El fogón quedó apagado. El sonido de la calle, del viento, de la vida, desapareció. Los pasos pequeños de sus hijos se acercaron.
Uno preguntó qué pasaba, otro la abrazó de la cintura sin entender. Nadie lloró al principio. Fue un silencio espeso que quemaba más que cualquier grito. Y después, el llanto llegó suave, lento, como lluvia que no avisa. Y entonces, como si el destino quisiera golpear donde más dolía, apareció Ernesto. Entró sin tocar, con la postura erguida, la mirada fría y la voz calculadamente neutra. «Lo siento por lo que pasó», dijo sin emoción, «pero necesitan desalojar la casa. Voy a venderla. Tienen 3 días». No hubo abrazo, no hubo consuelo, no hubo humanidad, solo una sentencia, una expulsión disfrazada de necesidad, un acto tan frío que ni el café hirviendo podría haber calentado esa mañana. Marisol no se derrumbó frente a él, no le daría ese placer, pero dentro de su pecho algo se quebró, y el silencio que quedó en esa cocina no era el silencio de la resignación, era el silencio justo antes de una tormenta. Los 3 días pasaron como si hubieran sido apenas horas. Marisol casi no tuvo tiempo de entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Mientras aún intentaba mantener algo de normalidad para sus hijos, el reloj avanzaba sin compasión. Cada mañana seguía preparando las tortillas con la misma paciencia de siempre, pero ahora la masa parecía más pesada entre sus manos, como si incluso el maíz hubiera comprendido que ese hogar estaba a punto de perderse. En la colonia todos lo sabían ya. Las vecinas observaban desde las ventanas, con murmullos bajos y expresiones que mezclaban lástima y distancia. Algunas movían la cabeza compadeciéndose, otras simplemente daban gracias por no estar en su lugar. Sin embargo, ninguna salió a la calle para ayudar. La miseria ajena siempre parecía un espejo incómodo. La gente prefería mirar, no actuar, y Marisol lo sentía en cada mirada que se desviaba cuando ella pasaba. La soledad también pesa. El tercer día, antes incluso de que el sol se levantara, Ernesto llegó acompañado de 2 hombres. No esperó a que los niños se despertaran. No ofreció palabras suaves, solo dio órdenes. Los hombres entraron en la casa como si estuvieran moviendo muebles viejos, no recuerdos, no vidas. Tomaron colchones, cajas, ropa doblada con cariño, pequeños objetos con historia. Marisol trató de salvar los detalles que su alma no soportaba perder. La fotografía donde Mateo cargaba al pequeño Santiago en la playa de Chapala, el cuaderno de poemas de Lucía, un rosario que había sido de su madre. Los niños salieron a la calle lentamente, uno detrás del otro, como si no entendieran del todo lo que estaba ocurriendo. Diego intentaba mantenerse firme, pero sus manos estaban tensas. Lucía tenía los ojos vidriosos, aunque se esforzaba por no dejar caer ninguna lágrima. Los pequeños simplemente se aferraban a las piernas de Marisol, buscando una respuesta que ella todavía no sabía dar. Cuando finalmente quedaron en la calle, con sus pocas pertenencias envueltas en bolsas y cajas improvisadas, Marisol respiró hondo. No había gritado, no había suplicado. Su dignidad estaba intacta, aunque por dentro todo se había quebrado. Ahora quedaba la pregunta que ninguna madre quiere enfrentar. ¿A dónde ir? Caminaron. Las calles, que antes parecían familiares, ahora se sentían ajenas, más largas, más frías. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a su tragedia. Los autos pasaban, los puestos abrían, la gente seguía su vida, y ellos avanzaban, sosteniéndose unos a otros. Fue Diego quien vio el coche abandonado. Estaba en un terreno vacío, rodeado de grafitis oxidados. El auto no tenía ventanas, el asiento estaba roto, el techo abollado. Parecía una carcasa sin utilidad, pero tenía algo esencial, un espacio donde los 7 podían estar juntos, un refugio contra la intemperie.
En un mundo que los había dejado sin puertas, aquello era, aunque triste, una opción. Marisol revisó el interior, limpiando vidrios rotos y sacudiendo el polvo con las manos desnudas. Usó ropa como almohadas, colocó las mantas para cubrir huecos. No era una casa, no era un hogar, pero era lo que había. Era lo que la vida les dejaba en ese momento. Cuando cayó la noche, la ciudad se iluminó detrás de ellos, mientras el coche parecía hundirse en una penumbra silenciosa. Los niños se acomodaron, uno contra otro, buscando calor y consuelo. Diego se quedó despierto más tiempo, observando el rostro de su madre en la oscuridad. Él quería ser fuerte, quería proteger, pero era solo un muchacho, enfrentando un mundo que no perdonaba la inocencia. Marisol no durmió. Sentada, con la espalda apoyada en la puerta oxidada del coche, observó los rostros dormidos de sus hijos. Su mente no descansó ni un segundo. La noche era fría, larga, impiedosa, pero dentro de ella, muy dentro, había una llama pequeña que seguía encendida. Una fuerza silenciosa y profunda, la misma que sostiene a las madres cuando el mundo se desmorona. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo en su corazón juró que ese no sería el final, que ese coche no sería el destino, solo el comienzo de una guerra silenciosa por la vida. Los días siguientes se convirtieron en una rutina amarga, marcada por el frío de la madrugada y el cansancio que se acumulaba en los huesos. El auto abandonado, oxidado y sin ventanas, era ahora el lugar donde Marisol y sus 6 hijos dormían. No había colchones, solo cobijas dobladas para intentar suavizar el metal duro. A veces, el viento se colaba por las rendijas y hacía temblar a los niños mientras dormían, pero aún así se abrazaban entre ellos, buscando calor entre sus propios cuerpos pequeños. Marisol despertaba siempre antes que todos, no porque hubiera algo que cocinar, sino porque el silencio le pesaba demasiado. Observaba los rostros de sus hijos, tranquilos solo durante el sueño. Recordaba cómo antes, cada mañana, comenzaba con risas, con el olor del café de olla y tortillas calentándose en el comal. Ahora, sus manos estaban vacías. El mundo se había vuelto áspero, como si la ciudad entera los hubiera olvidado. A pesar de todo, ella decidió que los niños seguirían yendo a la escuela. No podían perder eso también. Algunos maestros los miraban con compasión, otros como si fueran una carga. Los compañeros murmuraban, preguntaban, inventaban historias. Lucía se volvía más callada cada día, guardando palabras y sentimientos dentro de un cuaderno viejo que llevaba siempre con ella. Diego, el mayor, trataba de ser fuerte, pero su silencio decía más que cualquier grito. Fue cerca de la plaza donde apareció la primera chispa de humanidad. Doña Remedios, una anciana de manos trabajadas y mirada profunda, vendía tamales en un pequeño carrito. Cuando vio a los niños observando con hambre, no hizo preguntas, no pidió explicaciones. Solo extendió un tamal caliente envuelto en hoja, y luego otro, y otro. Lo hizo con la naturalidad de quien entiende la necesidad antes de escucharla. Marisol sintió un nudo en la garganta. Esa simple bondad fue como un rayo de luz en medio de la noche más larga. Con el tiempo, Marisol empezó a ayudarla. Aprendió a preparar la masa, el relleno, a envolver los tamales como si arropaba un secreto. No ganaba mucho, pero era suficiente para comprar jabón, un poco de arroz y algún pan dulce cuando quería regalarles a los niños un recuerdo del pasado. Era poco, pero era vida. Diego encontró su propio camino cuando un mecánico del barrio, don Hilario, aceptó que lo ayudara en la taller. No era un trabajo formal, solo barrer, acomodar herramientas, limpiar grasa, pero cada día llegaba a dormir con una expresión distinta. Estaba cansado, sí, pero había orgullo en su pecho.
Había recuperado parte de sí mismo. Por las noches, cuando la ciudad se apagaba y el carro se convertía en su único refugio, Marisol permanecía despierta. El miedo caminaba en las sombras del terreno baldío, los ruidos de la calle llegaban lejanos, y ella protegía a sus hijos con la mirada, con la respiración, con el corazón. No tenía paredes, pero tenía la determinación firme de no romperse, y fue en ese silencio nocturno donde algo empezó a crecer dentro de ella. No era resignación, tampoco era odio todavía, era una sensación profunda, densa, que se formaba como una tormenta lenta detrás del pecho. La certeza de que lo que les habían arrebatado no había sido solo una casa, sino una vida que les pertenecía. En algún punto, Marisol dejó de preguntarse cómo habían llegado ahí y empezó a preguntarse cómo iba a salir. Porque si había algo que la vida aún no había logrado apagar dentro de ella, era la fuerza silenciosa de una madre que todavía cree en el mañana. El tiempo en el auto parecía avanzar de forma distinta. Algunos días pesaban como piedras y otros pasaban rápidos, sin dejar marca. Pero algo comenzó a cambiar cuando Diego, con las manos manchadas de grasa y el olor a motor impregnado en la ropa, llegó un día con una expresión distinta. Había conseguido, gracias a don Hilario, un pequeño trabajo estable en la taller. No era mucho: barrer, ordenar herramientas, limpiar piezas. Sin embargo, para él significaba algo más profundo. Significaba volver a sentirse útil, sentirse parte del mundo, sentir que no estaba solo en la caída. Marisol observaba a su hijo regresar cansado, pero con ese brillo silencioso que solo quienes están intentando reconstruirse conocen. Ese pequeño gesto se convirtió en una semilla de esperanza. Ella misma comenzó a ir cada mañana a la plaza con doña Remedios. La anciana le enseñó a preparar los tamales con un cuidado casi sagrado, cocer el maíz hasta que se suavizara, preparar el guiso de pollo con chile guajillo, envolver la masa en la hoja como si se guardara un secreto. Había un ritmo en todo aquello, una tradición que había pasado de abuelas a madres, de madres a hijas, y ahora llegaba a Marisol en el momento exacto. El carrito de tamales se convirtió en un punto fijo en la plaza. La gente pasaba, saludaba, compraba. Algunos reconocían el esfuerzo silencioso detrás de los ojos cansados de Marisol. Otros la ignoraban, como si mirar su pobreza fuera aceptar la fragilidad de sus propias vidas. Sin embargo, a pesar de las miradas, había días en que lograban vender lo suficiente para comprar pan dulce y repartirlo entre los niños como un tesoro. Era un pequeño lujo, pero para ellos tenía el sabor de un abrazo cálido. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Ernesto supervisaba las reformas del restaurante que había comprado con el dinero de la casa que había sido de Mateo. El nombre del establecimiento aparecía ahora en una placa brillante, en letras grandes, como si la ciudad entera debiera admirarlo. El local estaba en una zona concurrida del centro, rodeado de luces y música. Para muchos era símbolo de prosperidad. Para Marisol era una herida abierta. No era solo una casa perdida, era la historia de su familia convertida en negocio ajeno. Cuando ella se enteró de la inauguración próxima del restaurante, sintió un nudo profundo en el estómago. No fue rabia inmediata, fue algo más lento, más pesado, una mezcla de dolor y humillación que quemaba en silencio. Diego también lo supo, y en su mirada, por primera vez, Marisol vio algo que le asustó, una furia que podría tomar forma. El muchacho comenzaba a cargar el vacío de su padre como una piedra en el pecho. Aquella noche, doña Remedios se quedó con Marisol un rato más. Con voz baja, como quien confía un peso guardado por años, le contó algo que había escuchado hace tiempo. Le habló de la obra donde Mateo había trabajado antes de morir,
de rumores sobre falta de medidas de seguridad, de papeles firmados apresuradamente, de responsabilidades que habían sido ocultadas. La anciana no afirmaba nada, pero las palabras eran semillas que caían en tierra húmeda. Marisol escuchó en silencio. Sus ojos no derramaron lágrimas, no hizo preguntas, no intentó negar nada, solo dejó que las palabras se acomodaran dentro de ella, como si ya hubiera sabido siempre, muy en el fondo, que algo no estaba bien en la historia de la muerte de Mateo. Era como si su corazón hubiera esperado exactamente ese detalle para entender el verdadero tamaño de la injusticia. Al regresar al auto esa noche, el cielo de Guadalajara estaba despejado. Había estrellas, pocas, pero visibles. Los niños dormían juntos, respirando con suavidad. Diego estaba despierto aún, sentado con los brazos tensos sobre las rodillas. Él no habló. Ella tampoco. El silencio entre ellos era distinto ahora. No era resignación, era una promesa que aún no tenía nombre. Marisol, con la mirada fija en la oscuridad, sintió algo nuevo latir dentro de su pecho. No era odio, no era deseo de venganza, era algo más profundo, era justicia, una justicia que no buscaba destruir, sino recuperar lo que la vida les había arrancado, pequeña aún, pero viva. La idea de la injusticia comenzó a tomar forma lentamente, como una sombra que se hace más larga al final de la tarde. Marisol no la buscaba, pero estaba allí, siguiéndola en cada paso. Cuando veía a Diego regresar cubierto de grasa, cansado pero digno, pensaba en lo que le habían arrebatado. Cuando veía a Lucía escribir en silencio, guardando un mundo de emociones en un cuaderno viejo, sentía cómo una pregunta se clavaba más hondo. ¿Qué le habían hecho realmente a Mateo? A medida que pasaban los días, Marisol comenzó a moverse de forma discreta, casi invisible. Iba a la plaza, escuchaba conversaciones entre trabajadores y obreros, preguntaba con cuidado, como quien solo quiere llenar silencios. No mencionaba nombres, no acusaba. Solo dejaba que las palabras de otros fueran construyendo un dibujo que ya intuía. La obra donde Mateo había caído estaba relacionada con un proyecto de Ernesto. Había prisa, falta de seguridad y un silencio comprado después del accidente. No había certezas todavía, pero el rumor era una grieta que dejaba pasar demasiada verdad. Diego, por su parte, comenzó a mostrar una inquietud que no sabía cómo contener. El muchacho trabajaba más horas en la taller, quedándose incluso después de que don Hilario cerraba. No lo hacía por el dinero, lo hacía para no pensar, pero el pensamiento regresaba siempre. Cada vez que pasaba por el centro, veía el restaurante nuevo de Ernesto tomando forma, la fachada elegante, las luces cálidas, las mesas de madera pulida, todo pagado con la casa que antes era su hogar, la casa donde había aprendido a caminar, la casa donde su padre había vivido. Una tarde, después del trabajo, Diego se quedó frente al restaurante. No entró, no habló, solo miró el edificio como si pudiera derribarlo con los ojos. Su respiración se hacía lenta y pesada, sus manos se cerraban en puños sin que él se diera cuenta. El dolor se mezclaba con un enojo crudo, un enojo que no sabía dirigir ni contener. Marisol lo encontró después de buscarlo durante horas. Su figura estaba iluminada por el reflejo de neones del centro. Él no la escuchó acercarse, y aunque casi no había palabras esa noche, lo que compartieron fue más fuerte que cualquier conversación. Ella colocó su mano sobre el hombro de él, y él inclinó la cabeza para no llorar. No hubo reclamos, no hubo promesas, solo el reconocimiento silencioso de que estaban sosteniendo el mismo peso. Mientras la ciudad dormía, Marisol comenzó a anotar nombres y detalles que había escuchado.
el encargado de seguridad que ya no trabajaba ahí, el albañil que había estado el día del accidente, el arquitecto que había firmado los planos. No lo hacía con intención de confrontar todavía, lo hacía porque sentir que avanzaba era la única forma de no desmoronarse. Lucía observaba todo en silencio. Sus ojos eran más grandes que su edad, llenos de comprensión no dicha. Una noche, mientras los demás dormían, ella escribió en su cuaderno: «Cuando te empujan al borde, no aprendes a caer, aprendes a volverte ala». Marisol leyó esas palabras sin que su hija lo notara, y algo dentro de ella se fortaleció. Pero la calma no duró. Una noche Diego no regresó al auto. Marisol sintió el vacío inmediato, como si el aire hubiera desaparecido del lugar. Lo buscó por las calles, preguntó en la taller, recorrió plazas, esquinas, hasta que finalmente lo vio. Estaba sentado en el suelo, frente al restaurante de Ernesto, mirando el edificio con una expresión de rabia contenida. A su lado había una botella rota y un mechero. La intención era clara. Marisol se acercó despacio. Se arrodilló junto a él. No pronunció su nombre. No le pidió explicaciones. No lo reprendió. Solo colocó su mano sobre la de él, cubriendo el puño tenso. Diego respiró con fuerza, como si luchara contra algo dentro de sí. Sus ojos estaban brillantes, no de lágrimas, sino de furia. El silencio entre ellos se volvió pesado, pero no destructivo. Era un silencio que sostenía, no que rompía. Marisol sabía muy bien lo que ese momento significaba. La línea que separa el dolor de la oscuridad es fina, casi invisible, y su hijo estaba parado justo en ella. Lo abrazó, no como una madre que consuela, sino como una que sostiene a alguien a punto de caer. Esa noche, cuando volvieron al auto, Marisol entendió algo con absoluta claridad. El dolor había llegado demasiado lejos. La justicia ya no era una idea, era una necesidad que ardía, y nada volvería a ser igual. La mañana siguiente parecía igual que las demás, pero algo en el aire anunciaba un cambio. Marisol estaba ayudando a doña Remedios a preparar la masa cuando notó que la anciana se detenía más de lo habitual, como si las manos ya no recordaran el ritmo que habían repetido durante décadas. Remedios tenía los ojos perdidos, no en el maíz, sino en algo mucho más antiguo, enterrado en la memoria. Finalmente, suspiró. No fue un suspiro cansado, fue un suspiro que anuncia lo inevitable. Le pidió a Marisol que la acompañara a su casa. Era una vivienda modesta, con paredes llenas de fotografías antiguas y olor a hierbas secas. En una repisa había veladoras consumidas, una imagen de la Virgen y un cuadro de familia con colores ya desvanecidos. Remedios caminó hasta una pequeña caja de madera guardada bajo su cama. Sus manos temblaban un poco cuando la abrió, como si dentro de ella hubiera guardado algo que dolía. Sacó una carpeta vieja, doblada, con bordes desgastados. La colocó en la mesa sin decir palabra. Marisol reconoció, antes de mirar el interior, que lo que estaba a punto de ver tendría peso. Un peso que no se puede soltar una vez que se sostiene. Dentro había copias de planos, reportes de seguridad, listas de personal. Todos pertenecían a la obra en la que Mateo había trabajado antes de caer. Algunos documentos tenían firmas que ella reconocía de inmediato, la de Ernesto. Otras tenían cifras tachadas, anotaciones en los márgenes, modificaciones hechas a mano. Había detalles que revelaban descuidos, decisiones apresuradas, ajustes para ahorrar dinero en materiales que debían proteger vidas. La obra no había sido un accidente, había sido una negligencia calculada. Pero el golpe más profundo vino después. Remedios tomó aire y comenzó a hablar con voz lenta, como quien teme que cada palabra pueda herir. Contó que años atrás, cuando el padre de Mateo aún vivía, había surgido una disputa por las tierras familiares.
Mateo había querido dividirlas entre todos los hermanos, incluyendo a uno que vivía lejos y a una hermana que nunca había sido tomada en 1912 cuenta. Ernesto, en cambio, quería quedarse con la administración total, convencido de que podía hacerlas producir mejor solo. La discusión fue fuerte. Hubo gritos, hubo puertas cerradas y hubo una herida que nunca sanó. Desde entonces, Ernesto había guardado resentimiento, un resentimiento silencioso, profundo, que no mostraba en público, pero que se quedó latente en cada palabra que pronunciaba, en cada decisión que tomaba. Cuando Mateo murió, ese resentimiento no se hizo visible, en lágrimas ni en angustia. Se reveló en la manera fría en que Ernesto anunció la venta de la casa, como si estuviera cerrando una cuenta pendiente. Marisol escuchó todo sin interrumpir. No lloró, no tembló, no preguntó por qué nadie había dicho nada antes. Su silencio era tan intenso que la casa parecía haberse quedado sin aire. Era el silencio de quien finalmente entiende que la herida que cargaba no era solo del destino, ni de la pobreza, ni del infortunio. Era una herida provocada, una herida que tenía nombre y apellido. Cuando salió de la casa de remedios, la tarde estaba cayendo. El cielo se pintaba de naranja y rojo sobre los techos de Guadalajara como si estuviera ardiendo. Marisol sentía dentro de sí algo que no era odio, pero se le parecía. Era una fuerza antigua, callada, que se despierta solo en los corazones que han sido rotos muchas veces. Caminó hacia el auto despacio, como quien lleva una respuesta en el pecho. Los niños jugaban cerca, dibujando líneas en la tierra. Diego estaba sentado a un lado, limpiando sus manos con un trapo viejo después de un largo día en la taller. Cuando la vio, se levantó. No preguntó. Él reconoció en los ojos de su madre que algo definitivo había despertado. Esa noche Marisol no durmió. Se quedó despierta mirando el techo invisible del auto, sintiendo la respiración de sus hijos alrededor. Ahora tenía algo que antes no tenía: verdad. Y la verdad, cuando duele, también ilumina. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de hacer que el mundo escuchara, y aunque aún no sabía cómo, sabía que el momento se acercaba. La noche caía sobre Guadalajara con una brisa que movía las luces de los puestos callejeros. Era una noche como tantas, con música mariachi sonando en alguna cantina y el aroma de carne asada flotando en el aire. Pero para Marisol no era una noche más. Caminaba con pasos firmes, sosteniendo la carpeta de documentos contra el pecho, como si fuera un escudo y al mismo tiempo una lanza. Sus hijos la siguieron hasta cierta distancia, salvo Diego, que caminaba a su lado, silencioso, con la mandíbula tensa. El restaurante de Ernesto brillaba bajo luces doradas, mesas bien ordenadas, copas de cristal, risas suaves de clientes que desconocían que ese lugar había sido construido sobre la desgracia de una familia. Desde afuera parecía un templo de éxito, pero para Marisol, cada ladrillo era un recordatorio de traición. Se detuvo unos segundos antes de entrar. No temblaba. Había pasado demasiado para permitir que el miedo la acompañara ahora. Al entrar, el murmullo del salón disminuyó, no porque la reconocieran, sino por la fuerza invisible que cargaba en su presencia. Marisol era la imagen de alguien que ha sido golpeado por la vida y aún así permanece de pie. Ernesto estaba en la barra, dando indicaciones a un mesero, orgulloso de su reino. Cuando la vio, frunció el ceño. No esperaba verla. No en ese lugar. No frente a él. Marisol no habló de inmediato, tampoco gritó. No era una escena de escándalo, era algo mucho más profundo. Dejó la carpeta sobre una mesa vacía. Los pliegos de papel se esparcieron ligeramente, revelando nombres, cifras, firmas, omisiones. No se necesitaban palabras para que Ernesto entendiera qué era aquello.
La verdad tiene un peso que no requiere explicación. Diego se quedó detrás de su madre, no para protegerla, sino para sostenerse. Sus ojos observaban a Ernesto como quien mira a alguien que alguna vez fue parte de su vida y ahora es solo una sombra que dejó heridas. El ambiente cambió. La conversación en las mesas empezó a apagarse. Algunos trabajadores del restaurante reconocieron los documentos y sus rostros se volvieron tensos. Había rumores que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. La tensión envolvió el lugar como un nudo que apretaba sin piedad. Ernesto dio algunos pasos hacia atrás, como si buscara estabilidad. La paz, seguridad que lo acompañaba frente a la comunidad, su postura altiva, su expresión firme, parecía desmoronarse poco a poco al ver los papeles que él había pasado años tratando de ocultar. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, algo ocurrió que nadie esperaba. Un hombre mayor, uno de los cocineros, se acercó lentamente. Él había trabajado en la misma obra donde Mateo había muerto. Su rostro estaba marcado por la vida y por secretos guardados durante demasiado tiempo. Colocó su mano sobre la mesa donde estaban los documentos y sin decir nada, bajó la mirada. Ese gesto, sencillo y profundo, fue una confesión silenciosa, una confirmación, un testigo, y otro trabajador, y otro, uno a uno. Los que habían visto, escuchado o sabido algo comenzaron a acercarse. Ninguno levantó la voz, ninguno señaló a Ernesto directamente, pero sus presencias hablaban. La verdad no se gritaba, se revelaba. Ernesto retrocedió. Sus ojos buscaban una salida, un argumento, una negación, pero no quedaban paredes donde esconderse. La máscara que había construido durante años se resquebrajaba con grietas profundas. Marisol, firme, lo observó. No quería verlo derrotado, no quería verlo destruido. Lo que la sostenía en ese momento era algo diferente, la necesidad de ser vista, de que su historia no se borrara, de que su dolor no fuera considerado un detalle insignificante en la vida de alguien que creía tener derecho sobre todo. En los ojos de Ernesto apareció algo que no se veía todos los días: reconocimiento. No era arrepentimiento todavía, era el primer paso, el más difícil, el que duele. Marisol dio media vuelta. Diego la siguió. No necesitaban quedarse, no necesitaban escuchar excusas, ni súplicas, ni justificaciones. Lo que habían ido a buscar no era venganza, era memoria, era justicia en su forma más simple, era la verdad saliendo a la luz. Afuera, el aire nocturno era fresco. El ruido de la ciudad volvió a sus oídos, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Algo se había movido dentro de todos ellos. La guerra aún no estaba terminada, pero por primera vez no estaban perdiendo. La noche, después del enfrentamiento, no trajo descanso. Aunque Marisol y Diego habían salido del restaurante con la cabeza erguida, la verdad revelada no venía sola. La verdad, cuando se muestra sin adornos, expone heridas que no se cierran con solo nombrarlas. Mientras los niños dormían dentro del auto, Marisol permanecía sentada afuera, mirando el cielo sin estrellas, sintiendo el peso de lo que había hecho y, sobre todo, el peso de lo que vendría. Sabía que haber mostrado los documentos era solo el primer paso. La gente ahora sabía que algo oscuro envolvía la muerte de Mateo, pero una verdad revelada no significa una justicia obtenida. Ernesto era influyente, tenía amigos en el ayuntamiento, en la iglesia, en negocios locales. No sería fácil derribarlo, y aún más difícil sería enfrentar las consecuencias de lo que ese enfrentamiento significaba. Ya no había vuelta atrás, era como haber cruzado un umbral invisible. Durante los días siguientes, la ciudad se llenó de rumores. Algunos decían que Ernesto estaba acabado, otros que Marisol buscaba destruir una familia.
otros que había exagerado. La gente siempre habla, incluso cuando no sabe. Era la forma en que los barrios respiraban. Las palabras se movían como humo, entrando por las ventanas, colándose entre calles, transformándose antes de llegar a los oídos correctos. Y en medio de esas versiones, la figura de Marisol se volvía historia y espectro al mismo tiempo. Lucía lo percibió antes que todos. Ella observaba los rostros de quienes se acercaban al puesto de tamales. Escuchaba las pausas largas, las miradas que duraban un segundo más. No era rechazo, era incertidumbre, como si nadie supiera qué lado tomar, como si todos estuvieran esperando a ver quién caería primero. Diego, por su parte, cargaba un conflicto diferente. La furia en él no desapareció con la revelación. Si acaso, se volvió más intensa, más concentrada. Ya no quería incendiar el restaurante, quería justicia, quería que la gente supiera quién había sido su padre. Quería que su apellido no estuviera asociado al abandono, sino al trabajo que Mateo había hecho en vida. Pero al mismo tiempo, temía que perseguir esa justicia los destruyera más. Una tarde, mientras Marisol regresaba con los niños al auto, vio algo que la detuvo. Al otro lado de la calle estaba la esposa de Ernesto, sosteniendo a su hija pequeña de la mano. La mujer la miró por unos segundos. No con hostilidad, tampoco con culpa. La miró con miedo. El miedo silencioso de quien presiente que algo más grande que ella está a punto de caer. Su hija, con ojos inocentes, observó a los niños de Marisol sin entender la distancia que los separaba. Fue un instante breve, pero suficiente para instalar una duda profunda. Si seguía, adelante, no solo destruiría a Ernesto, destruiría a una familia que también era víctima de su silencio. Esa noche, Marisol casi no pudo respirar. Sentía que una cuerda invisible la apretaba por dentro. ¿Qué significaba justicia? ¿Restaurar lo perdido? ¿Condenar al culpable? ¿O evitar que el dolor se multiplicara? No había respuestas simples. Las decisiones importantes nunca las tienen. La madrugada avanzó lenta. El frío entraba por las puertas dañadas del auto. Los niños dormían, juntos, como cada noche. Diego no dormía. Estaba sentado mirando sus manos, como si tratara de entender qué se había convertido él. Cuando Marisol lo observó, sintió el eco de algo que temía reconocer. Si ella se equivocaba en el siguiente paso, su hijo podría perderse por completo. Por primera vez desde que todo comenzó, Marisol sintió miedo. No miedo del hambre, ni de la calle, ni de Ernesto. Era un miedo más profundo. El miedo de que la búsqueda de justicia terminara, convirtiéndolos en algo que jamás quisieron ser. La vida había sido cruel, pero ahora ella tenía algo que antes no tenía: elección, y el peso de elegir era más difícil que el peso de haber sido expulsada. Marisol cerró los ojos, respiró, escuchó el corazón de sus hijos dormir, y supo que el próximo paso no podía ser guiado por la rabia. Tenía que ser guiado por algo mucho más difícil: la claridad. La decisión de no permitir que la herida se convirtiera en herencia. Los días posteriores al enfrentamiento fueron silenciosos, pero no hubo silencio vacío. Era un silencio que maduraba decisiones. Marisol pasaba las noches pensando no en cómo destruir a Ernesto, sino en cómo evitar que la sombra de su dolor se extendiera sobre sus hijos. Había cargado la verdad hasta ponerla frente al mundo, pero ahora comprendía que la verdad también tenía un costo, y ese costo podía arrastrar a inocentes. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de dorado los techos de la ciudad, Marisol caminó hacia el restaurante. No llevaba la carpeta esta vez, solo llevaba su determinación. Diego quiso acompañarla, pero ella lo detuvo con una mirada que él comprendió al instante. Algunas batallas solo pueden ser peleadas por quien ha sostenido el corazón roto desde el principio.
Ernesto estaba sentado en una de las mesas vacías con la mirada perdida. La noticia de los documentos había corrido por la ciudad, no como un escándalo, sino como un secreto, que todos conocían y fingían no discutir. Su postura ya no era la del hombre altivo que se sentía dueño de todo. Sus hombros caídos revelaban un cansancio que venía de años. No dijo palabras de defensa, no pidió comprensión. Sabía exactamente lo que había causado. Marisol se sentó frente a él. No era una confrontación, era un cierre. Ella no necesitaba que él aceptara su culpa en voz alta. Ya la había visto en sus ojos. Y en ese reconocimiento silencioso había algo más profundo que cualquier sentencia judicial. Había una humanidad rota, dos vidas quebradas por una herida antigua que nunca debió haber quedado sin sanar. Marisol no fue a exigir castigo, solo hizo una petición, un hogar, no uno grande, no uno nuevo, no uno que reparara el pasado, solo un lugar donde sus hijos pudieran dormir sin miedo al viento, un lugar donde el techo no fuera metal oxidado, un lugar donde pudieran volver a recordar cómo era la vida antes del dolor. Ernesto cerró los ojos, se llevó las manos al rostro y por primera vez permitió que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de víctima, eran lágrimas de alguien que entiende demasiado tarde el tamaño de sus decisiones. Sabía que tenía los medios. No sería un acto de generosidad, sería un acto de responsabilidad. Y también, en alguna capa escondida de su alma, un acto de liberación. En silencio, le entregó las llaves de una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Modesta, humilde, pero en pie, con techo, infirme, con paredes reales. Marisol no lo abrazó, tampoco lo miró con odio. Ambos sabían que la herida nunca sanaría del todo, pero también sabían que, a veces, la vida no se trata de reparación perfecta, sino de detener la cadena de destrucción antes de que pase a la próxima generación. Días después, Marisol y sus hijos se mudaron. La casa no era grande, pero para los niños parecía un palacio. Pusieron cobijas en el piso, arreglaron la mesa vieja, y cuando cayó la primera noche allí, la familia durmió junta, no por necesidad, sino por costumbre del amor. Diego siguió trabajando en la taller. Lucía comenzó a ayudar en la escuela con niños más pequeños. Los más pequeños volvieron a reír sin miedo a ser escuchados. Marisol continuó vendiendo tamales con remedios, no desde la carencia, sino desde la dignidad. La ciudad nunca olvidó lo ocurrido, pero tampoco lo comentó en voz alta, porque algunas historias no se quedan en las calles, se guardan en los corazones de quienes las presenciaron. Y aunque el pasado no cambió, el futuro sí. Esta no fue la historia de una venganza. Fue la historia de una mujer que se negó a convertirse en aquello que casi la destruyó. La historia de una madre que, aún rota, eligió amar. La historia de una familia que volvió a ponerse de pie sin pisar a nadie.